las gracias al ayuntamiento de aquí, de Siete Aguas, que nos ha cedido pues tanto la instalación de la piscina, que está ahí muy a gustito para comer, y hoy la parte de aquí de la Biblio y tal, o sea que nada. Y luego, bueno, pues ya os lo dije esta mañana, pero bueno, que es verdad que esto, o sea, nosotros un poco organizamos, pero siempre necesitamos que haya alguien y entonces, pues, que de nuevo, que muchas gracias a la Consellería de Medio Ambiente, ¿no? Y a la Generalitat. Y nada, vamos a hacer este primer bloque en el que van a estar David y Tony, nos van a contar un poco pues, más de lo que hemos visto esta mañana. Pero antes, Eduardo, pues, jefe de servicio de gestión forestal, y José Antonio, que se ha tenido que ir, y bueno, pues que también querían un poco pues, hacer una breve introducción. Así que nada, Eduardo, todo tuyo. Yo voy a ser muy breve. Es que mira, la restauración hidrológico-forestal durante décadas fue la principal tarea de los ingenieros de montes y forestales. Es un tema que fuimos relegando, yo creo que por los incendios forestales, que nos fueron siendo nuestra primera preocupación, tanto el control de los incendios, la lucha contra los incendios, como los posteriores trabajos de restauración. De hecho, el convenio que había con el ministerio, que teníamos un convenio de restauración hidrológico-forestal, acabó siendo de restauración posincendio. Y todo ese dinero que había acabó yendo allá. La DANA, para bien y para mal, y en este caso para bien, pues ha puesto de manifiesto la necesidad de retomar esos trabajos de restauración hidrológico-forestal. Desde el día siguiente prácticamente de la DANA, como os contará David, nos pusimos en marcha y ha sido un tema que se ha extendido pues, prácticamente en toda España. De repente se ha retomado la necesidad de volver a la restauración hidrológico-forestal. Tenemos esa, no te iba a decir lucha, pero bueno, ese conflicto de competencias que tenemos siempre con las confederaciones, de hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo. Pero la verdad es que nosotros con la Confederación del Júcar, que es con la que estamos trabajando, tenemos una relación extraordinaria. O sea, incluso nos incitan a que hagamos cosas. Nosotros nos hemos centrado mucho, que os comentarán, en el tema de los diques, y ellos dicen: oye, ¿no vais a repoblar y no vais a hacer tratamientos selvícolas? Que eso influye mucho en la cantidad de agua que no llega a los caudales, claro. Y están muy centrados en las poblaciones aguas abajo y nosotros en toda la parte de arriba. Tenemos un patrimonio de restauración muy amplio y muy antiguo. Hemos contado, ya no sé cuánto llevamos inventariados, cerca de 500 diques en la comunidad, 350 en la provincia, y además, al ir hablando con unos y con otros, cada vez nos aparecen más. Teníamos un inventario de 2009 que ahora os comentarán, en el que participó David directamente en las mediciones de campo, y a raíz de ese inventario es el que nos ha servido para todo lo que hemos hecho ahora y nos ha permitido planificar las actuaciones en un periodo de tiempo muy corto. Teníamos un inventario de 2009 y lo primero que dijimos, a ver cómo están los diques que teníamos. Y ahora os comentará que con drones pues, visitamos todos los diques, y como están medidos cada dique, nos permitió elaborar unas memorias valoradas muy rápidas por alguna compañera que tenemos aquí, y enseguida ponernos en marcha. Y tuvimos el apoyo del ministerio, que fue también inmediato, porque cuando estábamos en esa tarea apareció Elsa por aquí, la subdirectora, que quería ver la situación y que nos podía ayudar. Nos ofreció unos fondos MRR y hemos estado trabajando desde el primer día. Este es el proyecto que habéis visto, es el más avanzado, y luego tenemos otros 2 proyectos más, también financiados por el ministerio, y 3 más, no, 2 más de financiación propia, que también estamos ya iniciados los trabajos. Nuestra intención es continuar. Tenemos otros fondos europeos que ya están comprometidos para el tema, y según acabemos esta primera fase, continuaremos con la segunda, que es más, queremos que sea un poco más reflexiva, de hacer un plan ya más global. En la comunidad tenemos inventariado casi 70 proyectos de restauración hidrológico-forestal que se han hecho históricamente, y queremos retomar esos proyectos, actualizarlos y continuar con los trabajos de restauración, porque
En la visita lo hemos comentado. Estamos muy centrados en el pollo, el pozalet, la saleta, el magro, porque es donde ha habido el daño. Donde estábamos en el pollo, los últimos días que hemos visto, está el Pico de las Hierbas, Sierra de Chiva, y al otro lado, que son 10 kilómetros en línea recta, es Cuenca del río Turia. Si esos 700 litros, en lugar de caer en la cuenca del pollo, hubieran caído en el Turia, se hubieran dado Valencia. Pero como cayeron a este lado de, de la montaña, se inundó el magro y el pollo, se desbordaron. Pero no es la única zona de riesgo que tenemos en la comunidad, tenemos muchas, muchas. Entonces, depende cómo vengan las lluvias y no nos podemos centrar y quedar únicamente en esto. Tenemos que ir a un plan, que lo comentaba con Gloria esta mañana también, a un plan más global de ver todas esas zonas de acciones prioritarias e ir trabajando en todas ellas. Y nada más, agradeceros a todos los que habéis venido y espero que os haya, que os haya gustado y la visita, y cualquier cosa pues nos tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues buenas tardes. Yo me voy a centrar un poco en mi ponencia junto a Tony, mi compañero, en los trabajos de restauración hidrológico forestal tras los daños que se han promovido desde el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. Bueno, la presentación la va a hacer mi compañero Antonio y yo. Él forma parte es técnico del Servicio Territorial de Valencia y yo soy del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de los servicios centrales de la Generalitat. Bueno, aquí tenéis un pequeño índice, pero si os parece vamos a ver antecedentes, las actuaciones de emergencia que se han promovido a través de fondos financiados por el MITECO, el Ministerio. Luego hablaré un poco de las actuaciones de emergencia financiadas por parte de la Generalitat. También queremos hablar un poco, como bien ha anticipado Eduardo, de las actuaciones que tenemos previstas en un corto medio plazo. Y por último hablaremos de reconocimiento de daños e infraestructuras, que será un poco la parte que aborde Tony, que es un poco será para completar la visita de esta mañana. Bueno, antes de empezar, y por situarnos un poco en situación, yo imagino que los que sois de aquí de la zona estaréis cansados de ver estos diagramas, estos gráficos, estas cifras, pero sobre todo los que venís de fuera un poco para poneros un poco en antecedentes. El famoso 29 de octubre fue un evento, como se ha catalogado, excepcional, y aquí tenemos unas muestras de un poco de que nos dan, nos reflejan esa situación. Aquí vemos un poco las precipitaciones acumuladas de ese día. Como se observa, fueron, y como se ha reiterado, fueron trenes de borrascas consecutivas que fueron entrando. Tenemos la parte central, luego está la zona que afectó a Letur y una en la zona norte. Esto supuso que en muchas zonas las precipitaciones acumuladas fueran superiores a 500 litros. Como ejemplo he puesto el pluvímetro de Chiva, que además nos viene muy bien porque hemos estado precisamente en la Sierra de Chiva, que alcanzó 621 litros de acumulado ese día. Desde el día 28 a las 6 de la mañana hasta el día 1 a las 10. Pero bueno, vemos que la mayoría de la precipitación cayó el día 29. Y como dato de caudales, que también habéis estado preguntando mucho si teníamos contabilizados los caudales, es verdad que a nivel de barrancos todavía no se ha podido lograr esas cifras, esos valores, pero como valor vemos aquí que, por ejemplo, en Rambla del Pollo, este caudalímetro está situado para que si conocéis la Rambla del Pollo cuando cruza con la 3, que está prácticamente en el bypass con la 7, antes de perder la señal, que se perdió a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, marcaba 2.282 metros cúbicos de caudal. Para que os hagáis una idea, he querido indicar aquí que el caudal medio del río Rin, que es el tercer río más caudaloso de Europa, son 2.100, es decir, superó, y ahí es cuando se perdió la señal, que probablemente fuera incluso superior. Vale, pues como bien indicaba Eduardo, nosotros desde el día siguiente a los daños y antes de que nadie nos lo motivara, ya nos pusimos en marcha para ver un poco qué podíamos hacer para solucionar o al menos intentar no empeorar la situación y a ver qué se podía hacer desde el servicio. Nosotros, teniendo en cuenta un poco que sobre todo nuestras competencias se restringen a lo que es la restauración hidrológico forestal, queríamos conocer un poco la situación de cómo estaban nuestras obras de hidrotecnia. Desgraciadamente, desde el año 2009 prácticamente no se había hecho nada y estábamos un poco a ciegas. El Ministerio también contactó con nosotros y entonces nos dijeron que, bueno, que había una cantidad de dinero y a ver qué podíamos proponerles. En un principio lo propusimos 4 proyectos, pero uno de ellos, por tema de disponibilidad de terrenos, no pudo llevarse a cabo, el cual desechamos o hemos desechado de manera provisional. La idea es un poco retomarlo, si podemos.
Y entonces nos centramos en estas 3 actuaciones. La primera sería actuaciones para paliar daños en las obras de corrección hidrológica en cauces de la cuenca del río Turia. Como bien decía Eduardo, sería la otra vertiente de la Sierra de Chiva, la rambla del Pozo, del Pollo, Pozaleda y Saleta, y la cuenca de Júcar, donde se produjeron los mayores incidentes, los mayores problemas. Esta obra en concreto es la que hemos visitado hoy, que es el arreglo de diques, de infraestructuras ya construidas, y prácticamente era o reponer los que se habían deshecho por completo o intentar reparar los que tenían afección de distinto grado. De manera paralela, como también ha indicado, retomamos todas las obras de restauración hidrológico-forestal de los años 80-90, intentamos darle una vuelta y detectamos que había muchos de ellos que o bien no se habían ejecutado o no sabían muy bien el grado de ejecución. Sabíamos que ciertos diques se habían ejecutado y otros no. Como también se habían producido muchos daños en la zona del embalse de Buseo, toda la zona del río Reatillo, Sot de Chera y Chera, decidimos también, o estudiamos más en profundidad las obras del proyecto de restauración hidrológico forestal y detectamos que allí venían 7 diques y no se había ejecutado ninguno. Finalmente, y bueno, tras analizarlo y estudiarlo, decidimos construir 4, los otros 3 por diferentes motivos, se han decidido no ejecutarlos y finalmente decidimos construir 4 nuevos diques. Esas obras también están en marcha, llevarán aproximadamente 2-3 meses y también, pues eso, como son con fondos MRR, la idea es ejecutarlos este año. Y finalmente, el otro proyecto que también le propusimos al MITECO y nos aceptó son trabajos silvícolas para mejorar resiliencia de las masas, construcción de fajinas y repoblación forestal en el Mubla Garrofera. El Mubla Garrofera está situado en los términos de Guadassuar y Alzira. Es un monte que, por diferentes circunstancias, sobre todo por sequía prolongada durante varios años, tenía una gran mortandad de árboles y entonces prácticamente lo que es la cubierta vegetal del monte era inexistente. Decidimos un poquito a través de proyectos de la DANA retomar, a ver cómo podíamos retomar o mejorar esa cubierta forestal y propusimos ciertas actuaciones, entre ellas pues, fajinas, repoblaciones, y para intentar lograr una cubierta. Es un monte, la verdad es que por circunstancias probablemente no se logre una cubierta muy, muy buena, pero al menos intentarlo que digamos que evitamos procesos de erosivos o acumulaciones que puedan afectar a las poblaciones aguas abajo. Y finalmente nos lo aceptaron y lo estamos tramitando. Todas estas actuaciones de emergencia están financiadas con fondos MITECO, pero las memorias valoradas se han redactado desde el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, con ayuda de la asistencia técnica, y todas han supuesto una inversión de 9.011.000 euros, algo más de 9 millones de euros. Todas están en marcha y la idea es que, bueno, antes de junio del 2026 tienen que estar finalizadas. Algunas, como es la primera que os he comentado, que es la que hemos visto, están bastante avanzadas, y las otras, por cuestiones de tramitación, pues van un poquito más retrasadas, pero vamos, están ya todas en marcha. Luego, de manera paralela, también, bueno, un poco el compromiso que la Generalitat tuvo con el Ministerio es que el Ministerio hace una inversión, pero nosotros de manera paralela también realizaremos una inversión similar o al menos lo máximo posible. Entonces, a través de nuestros fondos propios, voy a obviar la primera, ¿vale? Y ahora os contaré un poquito más. Decidimos hacer la reparación de instalaciones en el vivero forestal de la Garrofera, también está situado en término de Guadassuar, el cual también fue arrasado prácticamente con las precipitaciones, se quedó inutilizado en muchos de sus aspectos. También hicimos actuaciones para paliar daños en obras de corrección, es muy similar a la primera del Ministerio. Lo que ocurre es que el Ministerio nos limitaba las actuaciones a todos los municipios que salieron publicados en el Real Decreto Legislativo, es decir, los municipios que ellos clasificaron como afectados por la DANA nos cubría el Ministerio, pero todos aquellos que no estaban, detectamos que había diques fuera de esos municipios y mediante una normativa que sacó la Generalitat amplió ese número de municipios y entonces nosotros pudimos financiar esos diques. Es una obra menor porque son menos diques, pero bueno, es una obra muy similar. También es reparación y reposición de diques nuevos. También hicimos la recuperación de las instalaciones recreativas y senderos gestionados por la Generalitat. Salieron 5 lotes, 4 eran por demarcación forestal y uno último que eran senderos y el GR y el Camino Natural del Turia. También a petición de la Dirección Territorial nos solicitaron que, pues, como consecuencia de los arrastres, había mucha vegetación en los cauces que imposibilitaban el tránsito y además suponía un peligro, un riesgo de incendios y un riesgo de plagas.
Entonces propusimos la eliminación de arbolado y vegetación en cauces y también intentamos meter un poco lo que es todos los proyectos de mejora de montes de utilidad pública en esos municipios afectados por la dana. Esta obra también está en marcha, de momento estamos centrados en la eliminación de arbolado y vegetación y no sabremos hasta dónde llegaremos. Y como os he indicado antes, la asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, tanto las obras nuestras de la GVA como las del MITECO, están financiadas con fondos propios. Os he dejado la de inspección de los diques y barrancos mediante vuelo de dron, porque esta obra fue la que, como comentábamos, desde el día siguiente de los daños, decidimos que teníamos que hacer algo, entonces se contrató una empresa el vuelo de dron y supervisamos todas las infraestructuras que creíamos que podían estar afectadas. Y a raíz de esta primera obra, este primer contrato, determinamos ya las actuaciones, tanto las que hemos financiado nosotros como la del MITECO. Ya por acabar un poco lo que son las actuaciones, además de las actuaciones que vamos en marcha, que están previstas acabar en corto o medio plazo, tenemos previsto, y como lo hemos dado un poco como prioridad, completar el inventario de infraestructuras. El inventario actual data del año 2009, pero por problemas de entonces, un poco de tiempos, se quedó un poquito a medias. Sí que es cierto que, por ejemplo, Alicante sí que tiene inventariados todos los diques, pero Valencia y Castellón todavía quedan muchos diques que inventariar. La idea es actualizarlo, o sea, primero determinar todo el número de obras que hay y determinar el estado en que se encuentran. Porque de ahí queremos establecer un plan de mantenimiento de obras de hidrotecnia que nos exige tanto el reglamento forestal como el reglamento de la Ley de Montes, aunque es de hace muchos años, como la propia Confederación, y además también por iniciativa nuestra, para ver un poco, determinar, cada X años hacer una supervisión de las obras para ver en qué estado se encuentran y evitar males mayores. Y también, como bien ha indicado también Eduardo, tenemos un listado de 68, digamos, megaproyectos de restauración hidrológico-forestal, distribuidos según este mapa. No se aprecia mucho, perdonadme, pero bueno, son por cuencas o subcuencas bastante grandes. Pero también queremos ir un poquito más allá y hacer nuevos proyectos de restauración, pero a nivel de subcuenca o microcuenca. Al final, hacer un megaproyectos de estos en ocasiones no tiene mucho sentido porque es complicado ejecutarlos, y entonces tenemos también pensado un poquito a nivel subcuenca o cuencas, aquellas que sean más problemáticas o surjan mayor necesidades, queremos un poco analizarlas y realmente ejecutarlas. Actualmente tenemos en tramitación tanto la cuenca alta del Barranco del Pollo, que es toda la zona que hemos visto hoy. Queremos también a ver qué tipo de actuación sería necesaria que pueda mejorar a lo que es los aportes a la cuenca y daños posteriores, así como la Rambla del Remedio. La Rambla del Remedio sufrió bastantes daños también. Utiel también fue uno de los municipios muy castigados y además sufrió grandes destrozos materiales en un santuario que tienen, es muy querido por la población, y entonces vamos a proceder a la restauración de la Rambla. Estos dos proyectos están en fase de tramitación de lo que es la redacción del proyecto, pero vamos, en breve queremos ejecutarlos. Vale, como ahora le pasaré la palabra al turno a mi compañero Tony, se centrará un poco en los arreglos de diques, quería comentaros un poquito, un poco lo que supuso el día siguiente a los daños. Como os he comentado, contratamos una empresa para hacer los vuelos de drones, se voló toda la zona. Esto nos sirvió para se grababa un vídeo, una foto aguas arriba, aguas abajo y una foto cenital de la planta, y en base a este reconocimiento y con los datos que teníamos del inventario se determinaron los daños. Con estos daños fueron los que redactamos las memorias e hicimos un cálculo aproximado, evidentemente, de los daños. ¿Qué zonas decidimos volar? Pues se decidió volar, se calculó un polígono en el cual las precipitaciones del día 29 habían sido superiores a 200 milímetros y terminamos y obtuvimos que había 128 diques del inventario. Evidentemente luego surgió alguno más que no estaba en el inventario, pero esos 128 diques son los que encargamos a la empresa para que los volara. Con esos vuelos nos pasaron las imágenes, nosotros los analizamos y detectamos que había 68 diques dañados o afectados en distinto grado de afección. Unos estaban totalmente destruidos y otros, en cambio, a lo mejor simplemente era el cuenco disipador. Pero bueno, ya que decidimos arreglarlos, se incluyeron todos, esos 68 diques. Estos son los datos de partida que teníamos, que son las fichas que se realizaron durante el inventario del año 2009, donde teníamos una foto del antes, bueno, entonces era la foto actual, la codificación y las características de la obra. Muy importante porque vienen las dimensiones y son las que nos han servido en muchas ocasiones para lo que es la reparación del dique.
También teníamos unas observaciones, pues un poco toda la información que teníamos, que ya os anticipo que era más bien escasa. Y aquí tenemos un poco la comparativa. Por ejemplo, el Rambla Bosna, que es un dique de Buñol, tenemos la foto del año 2009 con las características, y el año 2024, tras el vuelo, tenemos la foto de planta y la foto aguas abajo. Vemos la comparativa, cómo se observan cómo estaba, y aunque del año 2009 prácticamente no habían sufrido. Quizás a lo mejor la colmatación había subido un poquito, el porcentaje de aterramiento, que también teníamos aquí el valor, pero prácticamente no tenía cambios significativos. Y aquí tenemos el del Barranco Vacas, que es muy similar al que hemos visto esta mañana. Es un dique de mampostería hidráulica que ha aguantado bien, pero vemos cómo estaba la cuña de aterramiento prácticamente con un 10%, quizás podía estar en un 15% desde el año 2009, pero prácticamente como se ha llenado al 100% en la actualidad tras la dana. Vale, y ahora, si os parece, le paso el turno a mi compañero Tony, que se va a centrar más en lo que es la ejecución de la obra de los diques. Bueno, sí que sí. Con el vuelo de REPAS, ¿has hecho fotografía? ¿La topografía solo imagen? No, solo imágenes. No nos daba tiempo para más. Yo vengo ahora a seguir hablando de mi libro, ¿vale? O sea que esto es lo que os quería haber enseñado esta mañana. El dique de Higueras, como estaba en el 2009, parece más o menos lo que habéis visto allí. Faltaría la parte de los muros cajeros que estaban ejecutando tanto aguas arriba como aguas abajo, pero el aspecto es similar. Aquí veis el cuenco que tenía de hormigón y un poco las dimensiones que tenían en ese momento. Pero si os fijáis, en el 2009 ya tenía un porcentaje de aterramiento del 40%. O sea, 16 años, cuando vino la dana, que en ese año estaba al 40%. Entonces, cuando se lo llevó, pues seguramente estaría prácticamente... Lo que quedaba sí que era como un 50%, pero eso después de que hubiera pasado a la dana y se hubiera ido descalzado por allí, ¿vale? Aquí vemos también ortofoto aguas arriba, perdón, en planta. Y aquí podéis ver lo que comentábamos de la erosión remontante, que se va viendo en el 2004 hasta dónde llegaba, ¿no? Y este es el talud, donde había un gran desmonte, donde están haciendo aquí el empotramiento, ¿vale? Entonces os hacéis una idea de cómo, pues eso, había ido subiendo la erosión remontante, y luego el día de la dana, cuando ya empezó a desbordar por el vertedero, pues ya imagino que todo esto se unió con ese cauce nuevo, se generó ese cauce nuevo, y es cuando se descalzó ese estribo, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco los efectos desde el vuelo del dron, que por cierto los compañeros de la consellería que tenéis en la intranet podéis ver en la capa daños diques, podéis ver cada dique su fotografía, las 3 fotografías y vuelo de cada uno. ¿Vale? Veis aquí la dimensión, se aprecia en parte la dimensión del socavón que se hizo. ¿Vale? Aquí también el nuevo cauce que se creó. Y lo que os comentaba también esta mañana de los restos de vegetación, aquello de allí de ese extremo, que ya es arriba del hombro, esto no es. O sea, estos son unos restos que echaron ahí de unas podas, pero el agua sí que se ve que pasó por el vertedero, dejó los restos de vegetación y ya no subió más porque ya se venció por aquí, ¿vale? Otra fotografía, veis el efecto también como los aviones se abrieron y están ahí estirados, perdieron la piedra del interior. Esto es lo que quedó en pie, pero lo que comentábamos, que a pesar de que era una gran parte de la obra, que era como muy golosa mantenerla ahí y simplemente cerrar esta parte, pero vimos que estaba, lo que hemos comentado, todo oxidada y no podíamos asegurar esa estabilidad de la parte nueva con la antigua, y optamos por rehacerlo entero con la nueva solución. Aquí podéis ver cómo estaba el perfil transversal. Esto era parte del cuenco de disipación de hormigón, y eso se quedó ahí como un voladizo, parte de un gavión, bueno, lo que llamábamos como un churro, ¿vale? Y esto aquí pues son unos 3 metros de profundidad. Siguiente. O sea, aquí no hay una escala, pero vamos, que una persona viene por aquí, una persona media viene a esta altura. Otra.
Vale, y aquí veis el diseño original que encajamos en el vuelo que hicimos para la topografía. Y bueno, no difiere mucho del de ahora, simplemente que retocamos, esto por ejemplo lo retocamos para no tener que hacer tanto desmonte. Aquí el contradique lo hemos dirigido un poco más al cauce, se va a alargar un poquito más aquí el muro cajero para proteger esta, esta parte del cauce. Y bueno, aquí está todo esto sería el cuenco de disipación nuevo que va a ir con el sistema este que hemos mostrado del colchón Reno. El contradique tiene otro y a su salida este pequeño también, ¿vale? Y luego esta, no os he puesto de todas, pero para no alargarlo mucho, pero he querido poner del de Higueras y de los de Moneri, que es los que hemos visto en Siete Aguas, bueno, que son de Buñol. Y bueno, aquí que quería mostraros que fijaros que ya en el 2004, perdón, en el 2024, la cuña de aterramiento que había aguas abajo. O sea que, a ver, la siguiente, sí. Si tenía el 85% de aterramiento, en el 2009, vuelve anterior, fijaros cómo ya había rebasado toda esa cantidad de sedimentos, ¿no? No habían llegado al de abajo, pero sí que tiene una lengua ahí importante, ¿vale? Veis lo de los estribos de hormigón, como estaban en su momento, y toda la huella todas las huellas hormigonadas. Vale, y esto es el efecto como quedó visto en una vista aérea, ¿vale? Veis que solo quedaron los empotramientos, lo que había, la parte de avión que había medida ahí dentro y el cuenco de disipación, ¿vale? Es el siguiente que estaba el de aguas abajo, menos aterramiento obviamente porque ya lo había retenido el anterior, ¿vale? Pero fijaros cuánta vegetación había ya acumulada en la cuña de sedimentos, ¿vale? Otra. Y aquí os quiero mostrar un ensayo que hicimos, que no es que sea algo como muy novedoso, pero que no se suele hacer en la realidad. No sé si, bueno, si alguno ha hecho aviones, el dique de aviones, si ha llegado a hacer esta experiencia, pero bueno, como se recomiendan unas densidades de gavión y unas porosidades, entonces se nos planteó la duda de si de verdad estábamos cumpliendo con esos parámetros, ¿no? Entonces decidimos hacer unos gaviones que, no sé si os habéis fijado, pero esta mañana estaba este allí, en el dique grande, había apartado ese, y ese fue como lo que se hace en repoblaciones de una parcela muestreo, pues esto igual, les pedí que hicieran un gavión de 1 por 1, que lo hicieran igual que lo hacen, ni mejor ni peor, para tenerlo en las mismas condiciones. Entonces luego nos lo llevamos a la báscula municipal, que en ese caso teníamos una cercana en Hortunas, en el pueblo Aguas Abajo, y bueno, pues pesamos el camión, ahí están las medidas, las pesadas, medimos el gavión, lo pesamos y luego ya, la siguiente, pues ahí dedujimos la densidad aparente y la porosidad. Tenemos el peso total del camión, la tara, el peso neto del gavión, el volumen, densidad real estimada de la piedra caliza, que es la que suele dar la bibliografía, pero yo luego posteriormente hice también el ensayo de coger piedra de la obra y sacar el volumen por inmersión y daba tal cual. O sea que el dato es bueno. Y ya haciendo los cálculos de la densidad aparente y el índice de huecos, nos salió un 35,9. Que esto está entre los cálculos, entre los parámetros que recomiendan los constructores de gaviones, y en este caso como Macaferri, y la bibliografía que estima entre un 30 y un 40%. Entonces, con lo cual, esto nos sirvió para darnos tranquilidad de lo que estábamos haciendo y tener un dato representativo de obra que además nos está sirviendo de cara al seguimiento de la obra y las certificaciones. Porque con esa densidad aparente y el índice de huecos, a partir de la cantidad de piedra que traemos de cantera, pues podemos establecer el volumen y ir haciendo un seguimiento previo de cómo va la obra en cuanto a volumen de gavión. Y ahora el siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo ya tenemos esto hecho, esta prueba real, ¿no? Hecha con
medida in situ y pesada y demás. Pero claro, ¿cómo lo podemos hacer ahora esto más ágil, más fácil para cada barranco? No hacerlo, no tener que pesar un gavión, llevárnoslo a la báscula en cada, aparte no en todos los barrancos hay una báscula accesible. Pues se ocurrió hacer esa estimación con el ChatGPT. Entonces ya teníamos esos datos reales, entonces lo siguiente era decirle, bueno, pues mira, te doy estas fotografías de las caras del gavión, de las 4 caras, y los datos que hayamos sacado. Entonces generar un prompt y decirle, oye, pues calíbrame este modelo, ¿no? Entonces la ventaja es que ya no tenemos que llevarlos a pesar a ninguna báscula, que la puedes hacer una estimación directa con fotos en campo y lo que os comentaba de que ayuda para el seguimiento de la obra y la certificación, ¿no? Hacer por lo menos una idea. Y la siguiente. Aquí veis lo que es el prompt, que al final son las instrucciones, ¿no?, que se le da. Doy los datos reales, las instrucciones, es a partir de ahora, cuando el usuario te envíe una foto de la cara del gavión, ¿qué dice? Perdona, que es que no lo veo bien de aquí, ¿eh? Os lo voy a leer desde aquí. Completa visualmente con el patrón que hemos creado. Estima la densidad aparente, la porosidad y se pide el índice de huecos. Si el aspecto es más suelto o más denso que el patrón, ajusta el valor estimando en consecuencia. Justifica siempre tu respuesta brevemente. No pidas volver a calibrar o repetir el ensayo. Ya tienes toda la información de referencia. Esto es porque me pedía constantemente. Era muy pesado y decía que... Y luego en modo de uso, el usuario solo tiene que escribir, te paso foto del gavión, para estimar densidad y porosidad. O se le pueden hacer otra serie de consultas como comparar o si tienes otro tipo de trabazón de piedra que es más careada o menos, pues le puedes decir compáramelo o darle esas indicaciones, ¿no? Entonces, esto simplemente pues lo copiáis, lo metéis en vuestro ChatGPT y le subís una foto de un gavión y te hace una estimación. Entonces, eso, si a alguno le interesa, pues también lo puede utilizar así. O comparar y decirnos, oye, pues mira, a nosotros nos sale de otra manera, ¿sabes? Entonces, nada, pues con esto yo acabo y agradeceros mucho la presencia, la participación y bueno, espero que os haya sido de interés. Gracias.